Daniel Plainview golpea la roca con determinación, solo, sumergido en la penumbra de una mina. Cada golpe de su pico es un acto de fe, una súplica terrosa a la entraña del mundo, hasta que, finalmente, la plata se revela. Sin perder un segundo, acomoda la dinamita, enciende la mecha y asciende del pozo justo antes del estallido. Pero al intentar regresar, el destino le juega una mala pasada, pierde el equilibrio y cae de nuevo al fondo. El impacto le rompe la pierna, el dolor es brutal. Sin embargo, con una fuerza que nace de la ambición pura, se arrastra, gimiendo, hasta la veta que ha descubierto. No se rinde. A pesar del suplicio, carga el metal y se arrastra por el desierto como un herido de guerra, decidido a registrar el hallazgo a su nombre. Esta escena nos ofrece una ventana poderosa a su alma. Vemos a un hombre enfrentarse solo a la tierra, sin apoyo, sin compañía. Su independencia es férrea, pero no gratuita. El precio de trabajar solo ha sido alto. Una pierna rota y un cuerpo al borde del colapso. Pero eso no lo detiene. Recolecta la plata, avanza por la arena ardiente y llega hasta la oficina, impulsado por una mezcla letal de terquedad, resistencia y hambre de triunfo. Su voluntad es inquebrantable, su ambición innegociable. Pasan los años. Daniel cambia el metal por el oro líquido, el petróleo. Funda su propia empresa y esta vez no trabaja solo. Tiene un equipo. Uno de sus hombres es padre de un bebé. Juntos construyen la plataforma de perforación, una estructura de madera con una cruz en el centro, como si fuera un altar primitivo. Luego de una lucha constante con la tierra, logran lo impensable. El petróleo brota. Todos celebran. El padre unge la frente de su hijo con el crudo como si se tratara de un bautismo oscuro. La tierra ha dado a luz a un nuevo dios, pero la celebración se tiñe de tragedia. Mientras Daniel y su compañero están en el pozo, la estructura colapsa y la madera cae con furia. El padre del niño muere al instante, aplastado, ensangrentado, cubierto por el aceite negro que tanto anhelaban. Daniel sobrevive. Sale del pozo bañado en petróleo y dolor. Encuentra al bebé en una canasta, toma unos tragos y en un gesto inesperado lo adopta. Estamos en pleno auge del petróleo en Estados Unidos, a finales del siglo XIX. Un momento que reconfiguró la historia del mundo. El petróleo no era solo energía, era poder, era fe, un dios nuevo. La escena de la perforación se transforma así en una especie de rito fundacional. La cruz de madera parece un templo, la brotación del crudo un milagro oscuro. Como la lanza que atravesó a Cristo y trajo conversión, el petróleo atraviesa la tierra y convierte a Daniel en su profeta. La muerte del padre es el primer sacrificio en esta nueva religión del oro negro. Tiempo después, Daniel se presenta ante una comunidad de propietarios. Habla con voz grave, segura. Dice ser un hombre de familia, con pozos exitosos y grandes beneficios. Ofrece a los presentes una oportunidad única, pero también les advierte, hay otros hombres menos confiables. Su discurso está cuidadosamente calculado. Primero establece su autoridad, luego despierta urgencia, finalmente siembra el miedo y se ofrece a sí mismo como la única solución segura. Menciona a su hijo H.W., su socio, un niño que no sabe que fue adoptado. La audiencia escucha, conmovida por ese lazo. Daniel lo sabe, juega con esa sensibilidad, usa la imagen de familia como un escudo emocional. Pero detrás del discurso se oculta otra verdad. La ambición de Daniel se ha vuelto más voraz. Quiere más tierras, más petróleo, más poder. Cuando algunos miembros de la comunidad dudan, la reunión se torna tensa. Voces elevadas, desconfianza en el aire. Daniel se retira, pero pronto encuentra a una pareja, los Bankside. Les propone un trato. La señora Bankside le pregunta por su esposa. Daniel, sin pestañear, miente. Dice que murió al dar a luz a H.W. Movida por la compasión, la pareja acepta y le ceden su terreno. Otra victoria para su ambición disfrazada de dolor. Más tarde, Daniel recibe la visita de un joven, Paul Sunday. Le ofrece información sobre un terreno con petróleo por $500. Hacen el trato. Paul le revela que el rancho pertenece a su familia. Daniel y H.W. viajan allí y son recibidos por Abel, el padre. Ocultando su verdadero propósito, Daniel dice que están de casa. Abel, ingenuo, los hospeda. Luego aparece Eli, hermano gemelo de Paul. Daniel se sorprende, pero lo disimula. No sabe si Paul lo ha engañado o si simplemente son hermanos idénticos. Salen a cazar. Mientras caminan, H.W. pisa un charco de petróleo. Daniel, extasiado, ya ve los dólares fluyendo. El niño pregunta cuánto pagarán por el terreno. Daniel, con frialdad, responde que como si solo hubiera codornices. El disfraz del empresario amable se desliza un poco, revelando al verdadero hombre detrás. Uno que no busca justicia, sino ventaja. Uno que paga poco y gana mucho. Más tarde, frente a la familia Sunday, Daniel le dice a Abel que quiere comprar el terreno para que su hijo respire aire puro. El doctor lo recomendó, dice. Abel no sabe qué responder. Hila interviene y exige un precio mayor. Daniel intenta bajarlo, argumentando que un charco no garantiza una reserva subterránea. Hila insiste, quiere $1,000 para su iglesia. Daniel, molesto, acepta a regañadientes. El negocio se cierra. Mientras tanto, H.W. conversa con Mary Sunday. Ella le confiesa que su padre la golpea si no reza. Cuando Daniel lo escucha, su rostro cambia. Algo se quiebra por dentro. Tal vez un eco de compasión, o quizás algo más profundo que ni él mismo entiende. En los días siguientes, Daniel continúa comprando tierras, una tras otra, pero hay un hombre que se resiste. William Bundy se niega a vender, a menos que Daniel lo visite en persona. Sin embargo, movido por el orgullo, Daniel se rehúsa a visitar la iglesia. En cambio, convoca a una asamblea con los habitantes de Little Boston. Allí, bajo un cielo abierto y con voz firme, les promete que, si hay petróleo, la comunidad florecerá, se edificará una escuela, se cavarán pozos para el agua, se mejorará el campo y se trazarán caminos donde antes solo hubo polvo. Como un político
Paralítico en plena campaña, Daniel se alza como salvador. Promete enseñar a los niños, alimentar a los hambrientos, elevar el pueblo entero. Pero esas palabras no son más que humo disfrazado de esperanza. Hasta ahora, todo lo que ha hecho demuestra que su única fe reside en el beneficio propio. Desde la ventana de su oficina, Daniel observa cómo Eli invita a los trabajadores a asistir a su iglesia, la llamada Tercera Revelación. Daniel lo mira con suspicacia. Eli se le acerca y le pide permiso para bendecir el pozo antes de iniciar la extracción. Quiere que Daniel lo presente como el hijo orgulloso de esas colinas, aquel que cuidó del rebaño de su padre, y que mencione su nombre ante los presentes. Asegura que será una bendición sencilla pero poderosa. Daniel, con sonrisa diplomática, acepta y le agradece la visita. Llega el día de la inauguración. Daniel se presenta ante la comunidad de la mano de su hijo H.W. y de la otra, Mary. Agradece a todos por reunirse y anuncia que, en vez de hablar demasiado, dejará paso directo a la bendición del pozo, pero rompe su promesa. No presenta a Eli, ni le da lugar. En su lugar, él mismo oficia la ceremonia, adueñándose del momento. Comienza a mostrarse con tintes de un narcisismo agudo, una personalidad que necesita proyectar grandeza, esconder su vulnerabilidad tras una máscara de superioridad y defender su ego de cualquier posible amenaza. A medida que avancemos, veremos cómo este rasgo se revela con mayor claridad. Los niños corren alrededor tras la inauguración. Daniel está sentado en una cerca junto a Abel Sunday. Mary pasa corriendo cerca. Daniel la llama y le pregunta si su padre ha dejado de golpearla. Ella tímidamente asiente. Él le promete que no volverá a pasar, que él cuidará de ella. Abel, al oír esto, agacha la mirada, avergonzado. Más tarde, Daniel duerme en el suelo de su habitación. Fletcher, su empleado más fiel, entra con noticias sombrías. Hubo un accidente en el pozo. Joe, uno de sus trabajadores, ha muerto. Daniel asiste al servicio religioso de Eli, quien, durante su sermón, asegura que sintió el aliento de Dios indicándole que se acercara a la señora Hunter, quien sufre de artritis. Eli afirma que el demonio habita en sus manos. Se aproxima a ella, invoca al espíritu, y su tono pasa de susurros suaves a gritos exaltados, expulsando al demonio con teatralidad. Camina hacia la puerta luchando con el espíritu invisible hasta echarlo fuera. La congregación aplaude, emocionada, mientras él abraza a la señora Hunter y le declara liberación. Tras la ceremonia, Daniel se acerca a Eli y le pide que diga unas palabras en el funeral de Joe. Pero Eli, sin rodeos, lo culpa por la tragedia. Dice que si se le hubiera permitido bendecir el pozo, todo habría sido diferente. Alega que los trabajadores están extenuados por largas horas y que, aún así, acuden a la iglesia. Daniel, visiblemente molesto, responde que los obreros no descansan porque asisten a sermones eternos. La tensión entre ellos se intensifica. En su oficina, Daniel observa mientras H.W. mira a los hombres trabajando en la torre. De pronto, una explosión sacude la tierra. H.W. es lanzado por los aires. El petróleo comienza a brotar sin control. Fletcher corre a auxiliar al niño, lo toma en brazos y se lo lleva a su padre. Daniel lo lleva al comedor, angustiado, y le pregunta si siente dolor. El niño, aturdido, apenas logra decir: "No puedo oír". Afuera, el petróleo se incendia y la torre estalla en llamas. Daniel le dice que debe ir a resolverlo. H.W., con lágrimas, le suplica que no lo deje solo. Daniel llama a un trabajador y le pide que lo sujete y calme. Luego corre hacia el fuego. Ordena apagar el incendio. Sus hombres intentan contenerlo, pero las llamas escapan de su control. La torre arde. Fletcher observa, preocupado. Daniel, en cambio, contempla el incendio como una señal celestial. Le dice a Fletcher que no hay razón para lamentarse. Bajo sus pies yace un océano de petróleo, y él será quien lo saque a la superficie. La torre colapsa ante sus ojos y Daniel sonríe, deslumbrado por su ambición. Fletcher pregunta por H.W. Sin apartar la vista del fuego, Daniel responde que está en el comedor. Fletcher va a ver al niño. Daniel, mientras tanto, sigue contemplando el fuego como si ya hubiese conquistado el mundo. Daniel ama a H.W. De eso no hay duda. Ha mostrado afecto, pero tras el accidente sus actos revelan algo más oscuro. Un narcisista severo puede sentir cariño, pero no sabe priorizarlo. Su falta de empatía lo traiciona. En medio de la crisis, Daniel elige el petróleo por encima de su hijo, y eso lo define. Más tarde, Daniel está acostado junto a H.W., acariciándole la cabeza. El niño intenta emitir sonidos, como buscando recuperar su voz, su oído, su vínculo. Daniel le pide que se detenga, pero el niño continúa gimiendo. En Little Boston ya se erigen 3 torres más. El negocio prospera. Daniel se acerca a H.W., que sigue acostado. Le hace señas para que se levante a desayunar. El niño no responde. La sordera de su hijo apaga el ánimo de Daniel, quien se marcha, dejando al pequeño solo en su tristeza. Eli aparece para reclamar el dinero prometido a su iglesia. Daniel lo abofetea con violencia, lo lanza al suelo. Antes de que Eli pueda levantarse, le asesta otro golpe. Le grita: "Si eres un canal del Espíritu Santo, ¿por qué no curas la sordera de mi hijo?". Eli responde que si lo hubieran dejado bendecir el pozo, nada de esto habría sucedido. Insiste en que Daniel le debe $5,000 a la iglesia de la Tercera Revelación. Daniel, sin ceder, lo humilla aún más. Lo cubre con petróleo, reduciéndolo a una masa oscura y viscosa. Eli llega furioso a casa. Se enfrenta a su padre. Le reprocha haber confiado en un extraño, haberle entregado todo. Abel intenta justificarse, diciendo que solo siguió la voluntad de Dios. Eli lo corta en seco. Dios no ayuda a los tontos. Sospecha que fue su hermano gemelo, Paul, quien le dio a Daniel la idea de aprovecharse de ellos. El hijo ingenuo de un padre ingenuo. La iglesia de Eli se llama la Tercera Revelación. Algunos creyentes piensan que la primera fue la ley de Moisés, la segunda, Cristo, y la tercera sería cualquier ser humano lleno del Espíritu. Eli
Eli, quien se autoproclama canal del Espíritu Santo, parece asumir ese rol, pero su actuar lo delata. No busca ayudar a su comunidad ni honrar su fe. Busca reconocimiento, poder, protagonismo, y en su exigencia por bendecir el pozo y ser presentado con honores, se revela. Al igual que Daniel, no busca el bien colectivo, sino alimentar su ego. Su reciente arrebato contra su padre también evidencia esa falta de compasión. Eli y Daniel, aunque por caminos distintos, son reflejos deformados uno del otro, ambos movidos por la codicia, ambos armados con discursos, uno el evangelio, el otro el progreso. Ambos enmascaran sus intenciones con palabras nobles, pero sus actos los exponen. Se visten de grandeza, pero por dentro arden en una ambición que no reconoce límites. Daniel regresa a su cabaña solitaria en el desierto y descubre a un hombre esperándolo en la entrada. El visitante se presenta como Henry Plainview y afirma ser su medio hermano. Le cuenta que supo de su éxito por los periódicos y que ha venido no solo para conocerlo, sino para informarle sobre la muerte de su padre biológico. Daniel, intrigado pero contenido, lo invita a entrar. En el interior, lo sienta a la mesa, le sirve un vaso de leche mezclado con licor y le ordena que lo beba. Luego, con una calma que roza la frialdad, le exige que se acueste a dormir, a pesar de que aún es pleno día. Para alguien con un narcisismo severo, el amor no suele ser una entrega emocional, sino una transacción. Se ama en función de lo útil que el otro resulta, de cómo eleva la imagen propia. Daniel, desde que su hijo H.W. perdió la audición, ha reducido drásticamente sus interacciones con él. Lejos de adaptarse, ha preferido el silencio. El afecto hacia su hijo parece depender de lo que H.W. puede aportarle, y no de un vínculo genuino. Este patrón de amor condicionado se vuelve más evidente a medida que la historia avanza. Daniel va directo al punto y le pregunta a Henry qué busca realmente. Henry titubea, intenta esquivar la pregunta, pero termina admitiendo que quiere trabajar con él. Daniel, convencido por su tono y presencia, lo invita a quedarse. Hay una necesidad no dicha en su gesto. Ha encontrado en Henry una nueva pieza para llenar su vacío interior. Siente que tener a alguien de su misma sangre, un igual, puede brindarle una forma de consuelo. Eso sí, siempre bajo su control. Esa noche, mientras Daniel duerme profundamente con su nuevo compañero, H.W. se mantiene despierto. Lo consume una mezcla de celos e inseguridad al ver cómo su padre parece haberlo reemplazado. Revisa las cosas de Henry, encuentra un diario y dentro una foto de una mujer. Pero al sostener el diario al revés, queda claro que H.W. probablemente no sabe leer. Aún así, su inquietud es clara. Siente que algo no encaja. Afuera, Daniel y Henry beben alrededor del fuego. Henry pregunta por qué dejó atrás su ciudad natal. Sabe que Daniel no se llevaba con su padre, pero desconoce los detalles. Daniel evita el tema, se refugia en hablar de trabajos anteriores, pero poco a poco se abre. Admite que es competitivo hasta la médula, que detesta ver triunfar a otros y que, en realidad, odia a la mayoría de las personas. Henry le dice que él ya no siente esa clase de odio tras tantos fracasos, pero Daniel lo interrumpe. Si él siente eso, Henry también debería sentirlo. La conversación se vuelve confesional. Daniel revela que su verdadero objetivo es ganar suficiente dinero para poder aislarse completamente del mundo, pero agrega algo más, que tener a Henry con él ha sido como una bocanada de aire nuevo, porque aunque no puede soportar al resto, no quiere enfrentarse solo a la existencia. Es un momento crucial que revela lo que hay detrás de su fachada. Un hombre roto, temeroso, necesitado de vínculos pero incapaz de mantenerlos sin controlarlos. Muchos narcisistas cargan heridas invisibles que se remontan a la infancia. Antes de poder defenderse, fueron expuestos a la humillación, el abandono o el maltrato. Para sobrevivir, construyen una imagen de fortaleza, de grandeza, como una armadura emocional. Aunque poco se sabe del pasado de Daniel, hay señales. Henry mencionó que Daniel nunca se llevó bien con su padre. Además, una vez lo vimos proteger a Mary de su padre abusivo, lo cual sugiere una identificación emocional. Quizás él mismo fue víctima de algo similar. Para alguien como Daniel, el éxito es una forma de revancha contra el mundo que alguna vez lo hizo sentir invisible. Cuando Eli le pidió a Daniel que lo reconociera tras bendecir el pozo de petróleo, Daniel se negó. Prefirió hacerlo él mismo. No puede tolerar que otros reciban atención. En su visión del mundo, todo es competencia. Lo que otro gana, él lo pierde. El reconocimiento es limitado y debe ser solo para él. Esa noche, mientras duermen, H.W. enciende una llama en el interior de la cabaña. El fuego se dirige hacia la cama de Henry. Despiertan a tiempo. Luchan contra las llamas. H.W. intenta huir, pero Daniel lo alcanza y lo obliga a regresar. La tensión entre padre e hijo ya ha alcanzado su punto de quiebre. Días después, los vemos en un vagón de tren. Daniel está nervioso. Evita el contacto visual con su hijo. Le acaricia la cabeza y le dice que debe ir a hablar con el conductor, que regresará pronto. Una lágrima escapa de su rostro. Luego se levanta y desciende del tren, dejando a H.W. en camino a una escuela para niños con necesidades especiales. El niño, al darle hacia la puerta y grita su nombre. Daniel no mira atrás. Con H.W. ausente, Daniel se rodea de Henry. Ambos se reúnen con Tilford, un ejecutivo de Standard Oil. Daniel presenta a Henry como su hermano. Cuando Tilford pregunta por su hijo, Daniel se incomoda. La empresa quiere comprarle sus tierras prometiéndole una fortuna. Tilford sugiere que podría dedicar su vida a cuidar a su hijo. Daniel se siente atacado. En lugar de agradecer la sugerencia, lo amenaza violentamente. Le dice que un día irá a su casa y le cortará la garganta mientras duerme. Este estallido revela que al dejar a H.W., Daniel no actuó por odio, sino por incomodidad. Quizás lloró no por amor, sino porque perdió aquello que lo hacía verse como un buen padre. Tal vez siente culpa por no cumplir con la imagen que vende, y por eso reacciona
reacciona con furia cuando alguien lo obliga a mirarse en el espejo. Más adelante, Daniel se entera de que un terreno cercano sigue sin ser suyo. Pertenece a William Bundy, un hombre que solo firmará si se reúnen cara a cara. Daniel y Henry van a buscarlo, pero solo encuentran a su nieto, quien les dice que el anciano no está. Días después, Daniel celebra un acuerdo con Union Oil que reducirá los costos de transporte de su petróleo. En un momento de descanso, Daniel y Henry se bañan en el mar. Ríen, se relajan. Daniel, sintiéndose extrañamente unido a él, le pregunta si recuerda una vieja casa de su niñez. Henry asiente, pero su rostro revela duda. Daniel menciona el baile del durazno, un evento memorable para él. Henry sonríe, inseguro. Daniel repite la pregunta más fuerte, buscando algo. Henry asiente débilmente, sin convicción. Entonces, el rostro de Daniel cambia. Lo observa con sospecha. Algo no encaja. Esa noche, cuando Henry duerme, Daniel se le acerca con un arma. Le pregunta por el nombre de una antigua granja. Henry no sabe responder. Daniel insiste. Henry suplica hasta que rompe en llanto y confiesa. No es quien dice ser. Conoció al verdadero Henry, quien decía ser su medio hermano. Cuando el verdadero murió de tuberculosis, decidió tomar su identidad. Solo quería sobrevivir, asegura. Nunca quiso hacerle daño. Sin dudarlo, Daniel le dispara en la cabeza. Después, lleva el cuerpo al bosque y cava una fosa durante horas. Entre sus pertenencias, encuentra el diario del verdadero Henry. En una de sus páginas, lee una frase escrita a mano. Daniel es un extraño para mí. Mientras pasa las hojas, cae una fotografía de un niño pequeño. Daniel la sostiene entre sus manos. La mira durante un instante, como si en ese objeto se escondiera la memoria de todo lo perdido. Da un sorbo de alcohol y sin poder sostenerse más, rompe en llanto. Poco después, el peso de su dolor lo vence y se queda dormido. Cuando un narcisista siente que su imagen se tambalea, cuando alguien o algo le recuerda que no es invulnerable, suele reaccionar con furia desmedida. No tolera la debilidad, ni el error, ni la imperfección. Su respuesta no es lógica, es visceral. Ataca, destruye, borra toda amenaza que pueda exponer su fragilidad interior. Durante toda la película, hemos presenciado cómo Daniel responde con violencia ante cualquier intento de limitar su poder. Cada orden, cada traición, cada sombra de descontrol despierta en él una tormenta. Cuando descubrió que Henry lo había engañado, no fue solo la mentira lo que lo hirió, fue la sensación de haber sido manipulado, de no haber sido el que dominaba la escena. Esa herida a su ego lo empujó al abismo, lo mató. Después, al leer el diario de su hermano verdadero, Daniel no pudo contener las lágrimas. Allí, en esa lectura silenciosa, comprendió que estaba radicalmente solo, vacío, y para no hundirse en ese vacío, volvió a su refugio de siempre, el alcohol. Al despertar, aún tambaleante, ve a William Bundy apuntándole con una escopeta. Bundy no negocia, le exige que se bautice en la iglesia de la tercera revelación si quiere construir el oleoducto. Daniel, sin salida, acepta. Durante el sermón, Eli lo expone ante todos, lo señala como pecador y lo obliga a arrodillarse. Le exige confesar que ha pecado, pero eso no le basta. Quiere que diga en voz alta, frente a todos, que abandonó a su hijo. Daniel lo repite, primero con vergüenza, luego con rabia contenida. Cada palabra que sale de su boca es como un cuchillo girando en su interior. Eli lo abofetea, lo humilla, lo purifica. Finalmente lo bautizan. Daniel, con una sonrisa que mezcla sarcasmo y venganza, susurra, habrá oleoducto. Ese bautizo fue una revancha. Eli devolvía la humillación recibida años antes. Pero para alguien como Daniel, admitir en público que abandonó a su hijo fue una herida en el centro de su ego. No era remordimiento, era furia. Una furia que crece cuando es expuesta, cuando es vista. Y sabemos que un narcisista herido no se queda quieto. Espera el momento. Y cuando llega, contraataca con todo. La construcción del oleoducto avanza. Daniel decide traer de vuelta a H.W. Cuando lo ve, lo abraza repetidamente mientras murmura, esto me hace bien. Pero H.W. ya no es el mismo. Hay una distancia entre ellos. Cuando Daniel intenta acercarse más, H.W. responde con una bofetada. Más tarde, padre e hijo se sientan en un restaurante. Entran Tilford y sus socios. Daniel, aún rencoroso, se levanta y lo enfrenta. Le exige que mire a su hijo, que no vuelva a decirle cómo criar a su familia, y que no necesitó su ayuda porque firmó con Union Oil. Esa escena no es solo una venganza. Es un intento desesperado de Daniel por restaurar su imagen, ante los demás y ante sí mismo. Su frase, esto me hace bien, revela que trajo de vuelta a H.W. no tanto por amor, sino por calmar el vacío que lo consume. Más adelante, Eli anuncia que dejará el pueblo para continuar su misión en Oildale, Taft y Bakersfield, nombres que a Daniel le resultan muy familiares. Son zonas ricas en petróleo. No es difícil atar los cabos. Eli no persigue la fe, persigue el oro negro. Para Daniel, esta es la confirmación definitiva de que Eli no es un profeta, sino un impostor, y eso lo enfurece aún más, porque cuando un narcisista se convence de que su enemigo es falso, siente el deber de destruirlo por completo. Mientras tanto, H.W. y Mary Sunday, unidos por el lenguaje de señas, desarrollan un vínculo profundo. Con el tiempo, ese lazo se transforma en amor y se casan. Años después, H.W. regresa a la mansión de su padre. Daniel, millonario y solo, lo recibe con desprecio. Lo ridiculiza por no hablar. Lo desafía a que use su voz. H.W., con serenidad, le dice que lo quiere, pero que ha decidido mudarse con Mary a México para comenzar su propia empresa de petróleo. Esa noticia cae como una bomba. Daniel, helado, responde, entonces eres mi competencia. H.W. insiste en que no quiere competir, solo vivir su vida. Pero Daniel, incapaz de aceptar esa separación, lo obliga a hablar sin intérprete. Bajo presión, H.W. lo hace. Y Daniel, sarcástico, lo hiere con una
una de las frases más crueles que ha dicho jamás. Nunca fuiste mi hijo. Eres un huérfano. Te adopté porque necesitaba una carita dulce para cerrar los tratos. Eres peor que un bastardo. HW, con dignidad, responde: gracias a Dios que no tengo nada de ti. Esa escena nos muestra que Daniel ha ganado todo, pero ha perdido lo esencial. HW ha crecido, ha formado una familia, ha elegido otro camino. Y Daniel, al verse solo otra vez, se aferra aún más al whisky. La conversación lo desenmascara. Su ira no nace del amor, sino del abandono. Ver a HW partir es, para él, una humillación insoportable. Horas después, borracho, Daniel se queda dormido en la pista de boliche de su mansión. Su mayordomo lo despierta. Tiene una visita. Illy entra admirando la opulencia del lugar. Con un tono falso y paternal, le habla de su vida reciente. Le dice que William Bundy ha muerto y que su nieto, sin dinero, quiere vender el terreno. Le propone asociarse. Daniel escucha, pero pone una condición: que Ellie admita que es un falso profeta y que Dios es una superstición. Ellie se resiste, pero cuando Daniel menciona una gran suma de dinero, cede. Murmura la confesión. Daniel lo obliga a repetirla, más fuerte, de pie, gritándola, hasta que Ellie, al borde del colapso, grita: soy un falso profeta, Dios es una superstición. Entonces Daniel revela la verdad. Ya extrajo todo el petróleo del terreno de Bundy, perforando desde los lados. No necesita nada de Ellie, y le cuenta que fue Paul, su hermano gemelo, quien le reveló dónde cavar, que Paul recibió $1,000 y ahora tiene 3 pozos que generan 5,000 a la semana. Tú no eres el elegido, Paul lo es. Él es el verdadero profeta. Ellie, derrotado, rompe en llanto. Pero Daniel no ha terminado. Lo golpea, lo persigue por la pista, le lanza bolas de boliche, y cuando Ellie pide clemencia, Daniel lo aplasta con un pino hasta matarlo. Dos profetas enfrentados, uno del espíritu, el otro del petróleo. En esa escena final, Daniel no solo mata a Ellie, lo destruye simbólicamente. Lo obligas a admitir que es un fraude, como él fue obligado a hacerlo años atrás. Es la venganza final, la victoria de su narcisismo. Finalmente se autoproclama la tercera revelación, porque para él, el único Dios verdadero del siglo XX es el petróleo. No hay lugar para otra fe. Cae al suelo, tambaleante. El mayordomo se le acerca y pregunta: ¿Señor Daniel? Y él, con voz apagada, solo dice: ya terminé. Este es el desenlace de Daniel Plainview, un retrato feroz de lo que sucede cuando las virtudes se corrompen. Su ambición, al inicio admirable, se transformó en codicia. Su deseo de superación en una adicción al poder. Logró más que nadie, pero se perdió a sí mismo. Esta historia no es solo la de un hombre, es una advertencia. Nos recuerda que el éxito material jamás llenará el vacío del alma, que si dejamos que lo peor de nosotros gobierne, podemos construir imperios, pero terminar solos, vacíos y derrotados. Al final del camino, que la historia de Daniel nos inspire a buscar el equilibrio, a no olvidar lo que nos hace humanos en medio de la conquista.